Bueno, acá estamos. Ella está diciendo por qué dijo que sí, porque es una mujer de radio. Dijimos que íbamos a hablar de la marcha de la convocatoria Marcha Federal, que se va a hacer mañana en distintos puntos del país. Mendoza, por supuesto, tendrá la suya este 25 de noviembre. La libertad y las calles son nuestras es uno de los lemas de esto que va a estar sucediendo en este 25 de noviembre, día, lo decíamos, internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Ahí vemos el lema también: la libertad es nuestra contra la derecha, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional en defensa de los derechos humanos. Vamos a hablar de lo que se viene, pero sobre todo de lo que está pasando con los femicidios, con estos números que, lo decíamos cuando comenzamos, hay una sensación de que a veces nos está llevando al día el registro. Lo vamos a hablar con Laura Maya Rossini, que es referente de Ni Una Menos, a quien tenemos como invitada. Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas Bienvenida. gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito de los números, porque veíamos, bueno, ahora está actualizado noviembre, pero el mes pasado entrábamos y no estaba actualizado mes a mes como suele suceder. ¿Qué está pasando con el registro? El registro que llevamos las feministas en general lo llevan el Observatorio Mumalá y el Observatorio Ahora que sí nos ven. Entonces nosotras confiamos en esas fuentes para tener nuestra información. El Ministerio de las Mujeres no ha mostrado todavía los resultados, pero hay una disparidad porque, por ejemplo, el observatorio tiene 218 y Mumalá tiene 274 mujeres. Hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante y no olvidemos que no hablamos de números fríos, son mujeres muertas y la consideración es que sean mujeres, son una mujer cada 27 horas. ¿Y por qué entienden ustedes que puede darse esa diferencia en el registro? Es de la manera en que ellos es de la manera en que es el conteo y de cómo se organiza. Pero cada observatorio tiene su sistema. Nosotros desde el Ni Una Menos nunca hemos podido lograr un observatorio porque es un trabajo arduo de muchas horas sentada investigando sobre femicidios que tienen que hacer de todo el país. O sea, no claro, sería... que generalmente la referencia que se tiene es los casos que se publican, de acuerdo a, por ejemplo, Ahora que sí nos ven, es así como trabaja esto de seguir el registro de lo que se da a conocer en los medios de comunicación, que es información policial, básicamente, ¿no? Claro, es información policial y a partir de ahí se empieza a analizar el registro y que es un femicidio vinculado y que es un femicidio con una persona que convivía, que era su pareja, una persona con expareja, una persona que fue muerta en la calle por violencia sexual. Bueno, todo eso se contabiliza, también los niños que pierden sus madres, o bueno, en qué contexto perdieron sus madres, todo eso, y que, por ejemplo, qué mujeres habían hecho la denuncia y qué mujeres no. También se investiga travesticidios y transfemicidios, pero es un conteo que es muy arduo y que, como decimos las feministas, siempre entendemos que el Estado debe ser responsable, ¿no? Mira, vamos a repasar ahí los números. Estamos viendo datos de femicidios y transvesticidios. Ahí vemos los panoramas. Y ahí vemos el vínculo que vos decías, ¿no? El de los transvesticidios, las muertes violentas de mujeres travestis y trans. Una muerte violenta de mujeres cada 23 horas, decía este registro. Promedio. Y ahí lo pedimos que nos dejen ahí, porque ahí dice el anterior, si nos pueden repasar el anterior, porque hablaba un poco de esto de la muerte violenta cada 23 horas de mujeres lesbianas, travestis y trans, 338 de las cuales 219 fueron femicidios vinculados y transvesticidios. 54 en contextos de economía delictiva, 58 en proceso de investigación y 7 suicidios feminicidas. Digo, son datos, eso lo vemos y a veces es duro, ¿no? Porque sí son números, pero los números también, las estadísticas nos permiten, creo, ver la realidad. Pues la idea es, uno ve el número, pero es ir más allá, ¿no? Porque es todo lo que significa la violencia contra las mujeres. La importancia y lo que más defendemos es tener números. Más allá de que entendemos y militamos para que no hayan más números. Es tener números porque de los números salen las políticas públicas sin duda que necesitamos y los soportes que necesitamos del Estado para combatir esto que está pasando. O sea, sin esos números, y si esos números se silencian, ¿cómo sabemos que mueren mujeres? Claro. ¿Cómo llegan estos datos a los medios? ¿Cómo llegan estos datos a las políticas públicas? Y mucho de eso, aunque está defenestrado o mal mirado, el Ministerio de las Mujeres, a este tipo de información llega al Ministerio de las Mujeres y se puede lograr mantener una idea de una política pública que mitigue, porque no sé si como está la sociedad y el patriarcado avanzando o en este momento de conservadurismo van a dejar de existir femicidios. Pero bueno, tenemos que saber y tenemos que dar la batalla a eso y tenemos que
trabajar en darle a las mujeres una posibilidad de salir del ciclo de la violencia. Entonces, Laura, ¿cómo, sí. digo, pensando un poco en el humor social que hoy tenemos en la Argentina, cómo lo han notado ustedes a ese ánimo social en este último tiempo? Digo, sobre todo contra quienes sí. militan, Yo ¿no? creo El feminismo. que está de alguna manera bien mirado los discursos de odio en contra de el feminismo, o en contra de algunas luchadoras sociales, o en contra de, de que nos expresemos en la calle, ¿no? Esos discursos de odio están siendo ya avalados. Y si te pones a pensar un poco en el contexto, ayer en una entrevista con Novarecio hubo una persona que renunció y que fue un asesor del presidente electo. Avala un poco la idea de la cosificación del lesbianismo, diciendo que dos mujeres te calientan, que los varones le da dolor de paz. O sea, como que eso ya sale en televisión nacional, eso ya lo dice una persona... Bueno, que además se toma como un referente, ¿no? Tal cual, Digo, político para la gente, al menos para los libertarios. Porque es un asesor del presidente. Entonces el presidente no debe estar ajeno a ese pensamiento. Y ese es el gran miedo a que nos podemos llegar a enfrentar con respecto a estos discursos de odio, que están medianamente, no quiero decir del todo avalados, pero sentimos esa sensación de que están avalados. Laura, a partir de esto que vos decís que se ha empezado hasta a legitimar, a avalar esta de pronto violencia que se ha empezado a ejercer, incluso con las redes sociales, con los mensajes. Salió de las redes ese discurso, exacto, ese es el problema. Digo, y a partir de ahí uno a veces tiene el temor de que puede ir más allá. Está claro que es así. Hoy hubo una amenaza en el Ministerio a nivel nacional y lo cierto es que ¿ustedes qué entienden que cómo toman la llegada de Milei al poder? A tomar en unos días más nada más y nada menos que este cargo tan importante que es ser presidente de los argentinos y las argentinas. Bueno, a 40 años y celebrando la democracia, yo como una persona democrática y que voto y que soy muy defensora de eso, de la democracia argentina, de todo lo que nos ha costado, tengo que aceptar que es un presidente elegido por la mayoría de los argentinos. Casi 7 de 10 personas han votado a Javier Milei. En Mendoza el 99% de las mesas ganó. Digo, también es un reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, no digo que pueda estar esperanzada porque yo siento que el ataque al feminismo y el ataque a las mujeres feministas y un poco una misoginia, él fue demostrando en toda su campaña. Entonces yo no me siento muy segura con un presidente que ya me ha dicho que tiene un odio a las mujeres, que lo ha verbalizado, que no es algo que lo ha ocultado ni se ha propuesto él no mostrar. Después con los discursos de Lilia Lemoine y un montón de cosas fueron como avalando un montón de cuestiones que las feministas venimos militando o que venimos tratando de llevar a los discursos, como los discursos de cuidado, la paternidad responsable. Bueno, entonces no nos sentimos como muy protegidas y tenemos que empezar a pensarnos cuál va a ser nuestro proceso de resistencia si se avanza en contra de los derechos que hemos conquistado en las calles. Sí, sobre todo porque, bueno, vos lo acabas de decir, esos derechos que ya están conquistados y que entienden ustedes, a partir de esa conquista, de esa adquisición, uno entiende que deben permanecer en el tiempo, ¿no? Más allá del gobierno que sea, son derechos que por los cuales se trabajó y mucho y se lograron. Ahora, la pregunta es qué va a pasar, porque ya incluso él había manifestado y toda la gente que lo sigue que había ministerios que no servían, hablaba del Ministerio de Género, por ejemplo. Digo, hay una situación que es real y que esto significa que las mujeres pueden sentirse aún más discriminadas. No solamente las mujeres, sino distintos colectivos, las diversidades. Digo, hoy lo están manifestando a ese temor y tiene que ver con ese discurso que se ha ido construyendo lentamente y que se ha, digamos, terminado de afirmar con el resultado electoral. Sí, yo lo que vuelvo a rescatar y a recalcar es que el feminismo lucha por una igualdad. Nosotros no queremos ni más ni menos que una igualdad y por eso luchamos. Y el respeto. Y el respeto, ¿no? y eso sobre todo. Sí. Pero entendemos que los derechos son derechos que nos ha costado mucho tener y sostener, porque son derechos que igualan y son derechos que permiten la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Puedes estar a favor o en contra, pero sí permite que haya mujeres que antes de haciendo un aborto en una clandestinidad y que sabíamos que morían mujeres pobres y mujeres que no eran tan pobres también en la clandestinidad haciéndose un aborto,
Ahora podemos saber que ha bajado la tasa de mortalidad de las mujeres y sabemos que es un derecho que vos lo podés usar o no, por decir ¿Lo un ejerces o verbo. no? Ahí Lo la decisión ejerces es o no. pura y exclusivamente tuya. Es de usted, es de la persona que lo quiere hacer. Pero nosotros tenemos el derecho en la Argentina y nos costó muchísimo, nos costó a todo el movimiento de mujeres en la calle defender ese derecho. Es lo mismo que me dijeras que vamos a volver a pensar que el divorcio va a retrotraerse y la patria potestad va a retrotraerse. Son derechos que ganamos en la calle las mujeres. Entonces, la sociedad evoluciona y nosotros entendemos que necesitamos un presidente que también evolucione con ese contexto social y con la mirada que queremos las mujeres de igualdad para nosotras. ¿Qué pensás, digo, de este avance que se da de este tipo de corriente política, de esta ideología a nivel mundial? Porque está sucediendo, digo, en otras partes del mundo. Y además, específicamente con el tema del aborto, ha sucedido en Estados Unidos que, bueno, se ha propuesto también volver hacia atrás con algo que se ha avanzado. Digo, es algo que es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Y eso también hace generar temor en otras sociedades, ¿no? El conservadurismo ha vuelto y va a estar siempre, y va a arremeter siempre porque cuestiona privilegios. Y entonces en el cuestionamiento de quienes tienen esos privilegios, siempre hay en esa idea conservadora de, bueno, yo tengo el privilegio y quiero el status quo y quiero que todos piensen como yo. Y ante cualquier emergente que quiera pensar distinto, van a intentar ponerle el pie encima. El tema es que el movimiento de mujeres en la Argentina ha sido muy fuerte. Y esta tercera y cuarta, ha sido ejemplo y esta tercera y cuarta ola con las hermanas chilenas y las hermanas latinoamericanas hemos como mostrado que venimos en un amplio proceso de evolución y ante esta arremetida vamos a defendernos. El tema es cómo, porque el miedo a salir a las calles, no vamos a salir a las calles tan confiadas como antes, pero bueno, vamos a buscar una forma de resistencia. Si vienen por nuestros derechos, no es que estemos diciendo que vamos a amenazar a nadie, o sea, si vienen por nuestros derechos, es defenderlos. Nosotros vamos a defender nuestros derechos, nosotros nos vamos a posicionar en defensa del derecho de las mujeres en la Argentina. Como Ni Una Menos, como otros sectores, en Mendoza el Ni Una Menos contiene a 250 organizaciones. No pensamos distinto en un montón de cosas. Sí tenemos en claro que los derechos de las mujeres se defienden. Entonces ese es el objetivo común. Y vos habrás visto que ante el advenimiento de mi ley, comunicadoras feministas, periodistas feministas, el Ni Una Menos, bueno, se han ido manifestando, ojo, y desde otros sectores también, porque el sector educativo también entiende que peligran ciertos derechos, entonces las universidades salieron a manifestarse. Digo, no es solamente pensar en que este temor lo tiene un sector mínimo de la sociedad. Digo, es un temor que en distintas áreas la va teniendo la sociedad, y casi podríamos decir en general, ¿no? Yo lo que respeto de Javier Milei es que él se sentó delante de un televisor y dijo lo que pensaba hacer. Entonces nosotras actuamos en consecuencia de, bueno, si él dice que va a hacer esto, si ya lo está diciendo públicamente, bueno, nosotros le queremos hacer saber que no estamos de acuerdo con eso que está diciendo, porque no mintió. O sea, si hay algo que hay que valorarle es que al electorado le dijo la ley de alquileres, ustedes se van a tener que arreglar, las mujeres solas se van a tener que arreglar la ley de alquileres, el gobierno no va a participar más en nada. Bueno, las mujeres que crían solas, porque todo lo miramos con una perspectiva de género, la idea es darle eso un contexto de una mujer que tiene 3 o 4 hijos, que se tiene que sentar con una persona que le quiere cobrar el alquiler en dólares y ella es monotributista o tal vez ni siquiera lo vaya a hacer. Eso va mucho más allá de lo que se entiende que es porque el feminismo siempre lo encuadran en ciertas cosas y es mucho más amplio. Digo, está claro, está muy bueno eso que transmitís. Es la perspectiva de género a la realidad. En todo, y me parece que es muy importante. ¿Quién no tiene una madre que está separada, que tal vez el padre nunca le pasa la manutención que le tiene que pasar, o que el padre ya tiene otros hijos? Entonces, ¿cómo hace esa mujer para llegar a fin de mes y cuando encima se tiene que enfrentar a condiciones que le son adversas? Entonces, esa transversalidad de género, nosotros desde el movimiento de las mujeres lo estamos mirando todo el tiempo, porque no se trata solamente de que te diga, bueno, te voy a quitar este derecho y vamos a ir a la corte y vamos a hacer... No, se trata de la cotidianidad de la mujer, de la que come en el comedor, de la que tiene hijos y tiene doble escolaridad para poder trabajar. De la que no recibe asistencia, digo, ni la ayuda que corresponde por parte del padre. Cuando le quiten el subsidio a la luz a una mujer que está criando sola, ¿a dónde va a ir a vivir? O sea, se entiende que es mucho más profundo el proceso de cambio que se propone desde una ultraderecha.
Exactamente. Laura, bueno, repasamos. Mañana está esta concentración que tiene que ver con esta marcha que se va a dar a nivel nacional en el kilómetro 0. Es Garibaldi San Martín, 18 horas, Día de Lucha contra la Violencia de Género. Es ¿sí? una multisectorial en la que estamos todos y todas invitados. Bueno, adhiere ni una menos. Adhiere ni una menos. Bueno, para aquellos que quieren participar, por supuesto, la invitación está hecha. Laura, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Yo soy hija de esta alta casa de estudio, así que siempre es un placer volver. Y bueno, y también lucharemos por la educación pública porque es algo que ha permitido que mujeres como yo podamos estudiar en la universidad y eso no es nada fácil. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Así pasaba Laura Maya Rossini, referente de Ni Una Menos en Mendoza, bueno, hablando de justamente lo que va a suceder mañana, esta convocatoria y sobre todo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.